El ingeniero Juan Cheput siempre tiene algo que decir y comentar respecto a la coyuntura política nacional. Y es importante que hoy lo tengamos justamente aquí en nuestros estudios para analizar varios temas. Junto con Augusto vamos a darle la bienvenida al ingeniero Juan Cheput. Ingeniero, qué gusto saludarle nuevamente. ¿Cómo está? De igual forma, Alberto, Augusto, acá es un placer conversar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con Conga. A ver, yo le escuché ayer a usted en un adelanto de sus comentarios en un programa de televisión decir que el problema no está resuelto, que el problema como que está pendiente nada más, así de que mañana de acá a 2 años de pronto nuevamente vuelven a mover agitar la situación los opuestos al proyecto Conga y otra vez volveremos a hacer el asunto, a estar enfrentados. ¿Es así más o menos? Sí, o dentro de los próximos 2 años. El anuncio de diversos funcionarios, tanto de Conga como de gremios empresariales como de la CONFIEP, indican de que esto ha ingresado en una etapa de suspensión. Pero lo real es que dentro del proyecto Conga se había planeado que los 2 primeros años iban a ser para la construcción de los reservorios, y luego de los 2 años empezaba el trabajo en la mina, propiamente dicho. Entonces, decir que se ingrese en una etapa de suspensión y por otro lado continuar con el proceso de construcción de los reservorios simplemente indica de que el proyecto marcha adelante. Entonces, ¿cuál es mi crítica constructiva, dicho sea de paso? En que el gobierno tiene que asumir una posición política y hacer una docencia intensa en el pueblo de Cajamarca para que se entere de que el proyecto marche y convencerlo de las bondades del mismo. Ajá. Bueno, efectivamente, ahora el comentario de casi todos los líderes de opinión como usted y los analistas se concentran justo en que el presidente del Consejo de Ministros ha dicho esto pasó a un segundo plano. Por lo tanto, nos interesa el proyecto integral de desarrollo de Cajamarca. Ya no habla del complejo minero, no habla de nada, sino el proyecto. Por lo tanto, para el gobierno, tengo la impresión, este asunto se congela. ¿Es lo mismo que usted lo puede interpretar? ¿Se congela el tema? Bueno, la intención del gobierno es que se congele, lo cual sería saludable porque es una forma de desconguizar, ¿no?, el tema cajamarquino. Pero por otro lado yo creo de que el ambiente de violencia que podría existir en Cajamarca se va a mantener por una sencilla razón. Ellos van a ver de que la maquinaria continúa en la zona de la laguna, que se siguen haciendo los reservorios, y creo que lo más oportuno es que el gobierno enfrente políticamente ese tema, indicando que Cajamarca necesita el desarrollo, Cajamarca necesita recursos, Cajamarca necesita de la inversión, y para eso hay que convencer a la población. ¿Cómo? Haciendo política. Usted ha dicho algo que verdaderamente, si nos ponemos a analizarlo, es así. O sea, el proyecto consistía en 2 años de construcción de reservorios, así es, ¿no? Y luego venía el proyecto propiamente dicho. Y ahora se suspende el proyecto, pero continúa la construcción. O sea, no se suspende nada. O sea, que quedamos en lo mismo, entonces. Claro, o sea, lo que ha cambiado es la comunicación. Por eso el mismo CEO, el mismo director de Newmont ha dicho de que el Congreso, que el proyecto marcha adelante. O sea, no ha habido ningún tipo de marcha atrás. Yo soy ingeniero de profesión y en un proyecto hay distintas fases. La primera fase consistía en construir los reservorios, la segunda fase en el trabajo en la mina. Ellos están en estos momentos construyendo los reservorios y la maquinaria se encuentra en la zona. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Si el Premier sale con un mensaje de decir se ha suspendido, queremos trabajar en otro tipo de cosas en el bien de Cajamarca, cuando la población se percate que siguen las obras de construcción en la zona de la laguna, va a protestar. Entonces, lo peor es tener una política del avestruz, negar lo evidente, que el proyecto continúa. Ahora, sin embargo, ingeniero, ahí hay un tema que es crucial, digamos, para el análisis de lo que puede venir después, que este anuncio de una postergación o de un congelamiento sería el segundo, porque el primero lo dio la propia Newmont. Usted recordará, en Palacio de Gobierno se anunció, ¿no?, que ellos acataban la decisión de suspender, o sea que esta es una segunda suspensión casi normal, digamos, de la empresa. Pero luego empezó el proceso de construcción de los reservorios. Claro, ahora ahí viene el tema de la actitud asumida por el presidente de la región Santos, que dice que ahora tienen que retirar la maquinaria. Entonces, ¿cómo entender ahora? Es lo que yo menciono, es lo que estoy mencionando, que tienen que retirar la maquinaria porque los trabajos continúan. Si hubiera una real suspensión, eso significaría que sale la maquinaria y ya no se construyen los reservorios. Pero como vuelvo a explicar, un proyecto tiene 4 fases. Planificación, que es antes de que empiece la construcción. La construcción propiamente dicha, que es lo que están haciendo en estos momentos.
luego el seguimiento y los ajustes que pueden haber. La fase de construcción ya empezó con los reservorios y culminaba el 2014. Y luego empezaba la fase de empezar a trabajar en las mismas minas. Entonces, ahorita el proyecto continúa, y de eso se ha dado cuenta el presidente regional Santos, por eso está exigiendo que retiren la maquinaria. Y por eso es mi crítica. Si el premier dice esto se suspende, y por otro lado la maquinaria continúa, hay una contradicción, y de eso se van a aprovechar los antimineros para indicar nos han engañado. Creo que políticamente lo más sensato es decir, Cajamarca necesita recursos, Cajamarca necesita inversión, hay un proyecto en marcha, tenemos que trabajarlo en conjunto, y de esa manera conseguir la aceptación de la población cajamarquina para que de esa manera nos acompañen en este propósito. Pero cuando se hace lo contrario, se genera este clima de animadversión. ¿Cómo se haría, o sea, cómo revertir? Porque en 2 años me resulta bastante difícil convencer a una población que ha sido totalmente, ¿no es cierto?, dirigida respecto a rechazar el proyecto. ¿Cómo? Salvo que hagan un afinamiento de las comunicaciones, o un desarrollo integral en el gran problema del gobierno es que no tiene una política comunicacional. Tiene ya desarrollo de importante información. Don Alberto, adelante. Gracias, Jennifer. Efectivamente, amigos de TV Perú, estamos siguiendo la línea justamente de los comentarios y el análisis de esta postergación del proyecto Conga en Cajamarca, y tenemos aquí en nuestros estudios, rápidamente les presento al ingeniero Juan Cheput, representante de Perú Posible, que su opinión política obviamente es importante, habida cuenta que hay una cercanía con política con el actual gobierno. Ingeniero, ya que estamos a través de TV Perú y Radio Nacional, Perú Posible, orgánicamente, ¿estaría apoyando esta postergación, aunque usted ya ha hecho algunas reservas y algunos comentarios? Bueno, definitivamente nosotros apoyamos la gobernabilidad y somos convencidos que la inversión es importante para el país porque se necesitan recursos para combatir a la pobreza. Y dentro de ese esquema, la posición del gobierno nos parece que tiene que ser complementada con un trabajo más intenso en lo político. Decir que Conga se suspende es negar lo evidente, que el proyecto continúa. ¿Y por qué continúa? Porque se están construyendo los reservorios. Porque dicho, a segundo plano, dijo el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Pasa a un segundo plano. Claro, porque lo importante es identificar qué es lo que necesita Cajamarca, porque en estos momentos es una de las regiones más pobres del país. ¿Cree usted, ingeniero Juan Cheput, que se neutraliza los ímpetus políticos ideológicos del señor Santos con esta decisión? Yo creo de que en cierta medida sí, pero ellos son personajes muy duchos en lo político y yo estoy seguro que en los próximos días van a reaccionar cuando vean que la construcción de los reservorios continúa. Creo yo que el gobierno tiene que hacer mayor énfasis en lo político y convencer a la población cajamarquina que hoy se niegue en un 80% a la ejecución de los trabajos de la mina para que vean los beneficios que puede haber a partir de un pleno respeto por el medio ambiente. Ahora, la respuesta a esta suspensión por parte del señor Gregorio Santos ha sido pedir que se vayan los trabajadores y que se vayan las máquinas. Esto, de alguna manera, si no se hace, ¿agravaría la situación? Por supuesto, por eso yo menciono lo siguiente, no se puede practicar la política del avestruz. En estos momentos los mismos funcionarios de Yanacocha indicaron de que el proyecto consistía en una primera etapa de construcción de los reservorios y luego el trabajo en la mina. La construcción de los reservorios continúa y si salen las altas autoridades del gobierno a decir esto se ha suspendido y por otro lado la población ve que se sigue construyendo, va a generar un clima de conflicto. Y por otro lado, ¿cuál es el papel que juegan en estos momentos los dos sacerdotes? Han quedado completamente en offside. Prácticamente están fuera. Han quedado fuera, ¿cierto? Así es. Además ni se les va algo, de alguna explicación tendrán que darles, ¿no? Así es. Porque ellos ahora se deben haber quedado en el vacío. Yo creo que el gobierno tiene que mejorar indiscutiblemente su sistema comunicacional. Hay que precisar que solo el gobierno designó a Monseñor Cabrejos. Así es. El padre Gastón Garatea fue designado por la Defensoría, tengo entendido, ¿no? Así es. Ahora, el clima político, ingeniero Juan Cheput, ¿cómo lo siente usted? ¿Auspicioso? Porque nos estamos concentrando en demasiados escándalos, demasiadas controversias, demasiadas cosas, y los temas centrales del Perú, parece que la clase política no le da la importancia de buscar ya el camino, el derrotero para empezar a discutirlo. Mira, paradójicamente, en estos momentos los problemas están viniendo por el lado del Ejecutivo y eso nos está impidiendo ver que se está haciendo un buen trabajo en el Congreso de la República. Ayer hemos visto que han vuelto a trabajar hasta cerca de la medianoche, ¿no? Y están sacando una serie de proyectos de ley. ¿Pero el Ejecutivo en qué sentido? Porque los escándalos estos que se han denunciado no son propiciados, no creo que lo haya propiciado el propio presidente de la República, son circunstancias en que se... No, pero son circunstancias políticas que lamentablemente afectan directamente al presidente. ¿Le afectaron al presidente Alejandro Toledo los problemas que tenía con sus hermanos? Evidentemente, por la percepción de la ciudadanía.
Yo creo de que la familia juega un papel muy importante y es necesario que el presidente, con todo el respeto que se merece, tenga un papel discreto y ponga en orden a la familia, ¿no? De lo contrario lo va a afectar. Vamos a seguir analizando a través de la radio, pero ya tenemos que despedirnos de la plataforma de noticias con TV Perú. Gracias, Jennifer, gracias a todos nuestros colegas. Nos enlazamos en cualquier momento. Muchas gracias. Claro, continuamos aquí con el ingeniero Juan Cheput en la radio, estamos a nivel nacional, pero yo le decía, ¿por qué la clase política no hace una agenda? Si ya se pusieron el otro día de acuerdo, Toledo, Alan García y Humala se reunieron históricamente, a mí me pareció muy importante, creo que usted no estaba acá en Lima, ¿no? No, sí, no está en Lima, pero sí lo vi, la reunión. Pero sí lo vi por internet. Eso a mí me parece un hecho histórico, tanto tiempo. ¿Y por qué eso no se repite, por ejemplo, no? Que la clase política se siente alrededor de una mesa, ponga una agenda política que coincida con la del Congreso, seguramente que hay tantos temas pendientes, y empezar a atacar la problemática nacional que tiene que ver con la pobreza, con la corrupción, con el narcotráfico, con la subversión, con la violencia y la seguridad ciudadana. ¿No le parece eso, ingeniero? Importantísimo, porque a raíz de la experiencia que tuvo Carlos Ferrero en la presidencia del Congreso entre el año 2001 y 2002, se estableció una agenda legislativa que tenía que ver con el acuerdo nacional y por otro lado con las necesidades del Poder Ejecutivo. En la actualidad esa ha sido una de las promesas del actual presidente del Congreso, Víctor Isla, de coordinar intensamente con el presidente de la República. Hemos visto en los medios que ya se reunió con Juan Jiménez, con el Premier, para establecer un ordenamiento entre las necesidades del Ejecutivo, los planteamientos de los congresistas y un alineamiento a las políticas de Estado, que es la agenda del acuerdo nacional. Entonces, si logramos eso, el Perú daría un paso adelante, porque las políticas de Estado se tienen que respetar a lo largo del tiempo. Si a eso le agregamos las iniciativas del gobierno y las iniciativas de los congresistas, habría un orden. Y yo te mencionaba hace un instante algo que está pasando desapercibido. En menos de un mes, a diferencia de otros congresos, estamos viendo resultados en el actual Parlamento. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo el establecimiento de una comisión que se ha puesto el plazo de 2 meses para poder elegir a los directores del BCR, a los magistrados del Tribunal Constitucional y al Defensor del Pueblo. En menos de un mes ya se saben quiénes son los titulares de todas las comisiones parlamentarias y en menos de un mes ya están trabajando intensamente en los debates en el Pleno. Entonces, creo yo que el Congreso juega un rol importante en estos momentos de apoyo al Ejecutivo. Eficiente. Y aún más, el presidente de la República debería ver en su Congreso y en sus congresistas a los elementos políticos capaces de ir a lugares como Cajamarca a hacer docencia. El problema de Santos es que al frente no tiene un político que debata con él y le diga, bueno, esta es su posición, Gregorio, esta es la posición del gobierno, que la población saque sus conclusiones. Cuando se claudica del debate público, la ciudadanía solamente se queda con una opinión. En Cajamarca solo hay una opinión. No, pero, perdón, Augusto, antes que hagas tu pregunta, pero yo recuerdo que fue el presidente Toledo para confrontar en un debate universitario y el señor Santos mandó a sus huestes a porrear a Toledo. Entonces, es que lamentablemente, en el caso de Alejandro Toledo, no tiene la llegada que podría tener en ese momento, no es un interlocutor válido porque no es un miembro del gobierno. Es lo mismo que sucede con los sacerdotes. Igual, perdón, señor Cheput, igual, Santos no quiere interlocutores. Por eso. Para él no hay interlocutores válidos. Pero mira, es que se claudica, no, él está pidiendo ministros por lo menos, porque cuando fueron los sacerdotes de inmediato dijo que él no podía hablar con aquellas personas. Claro, le dijo, yo no puedo hablar porque ustedes no representan a nadie. Entonces, yo creo que es un error claudicar de lo político. Yo creo que es necesario que operadores políticos del gobierno, que los tiene, no voy a sugerir públicamente nombres porque creo que eso le corresponde al señor presidente, tienen que ir a Cajamarca a debatir con el señor Santos. Yo creo que tiene que ser alguien que le caiga simpático, porque cuando fue el anterior presidente del Consejo de Ministros, que aparentemente iban a firmar un acta inclusive, claro, fue y finalmente resultó negativa. No, pero mira, dice Augusto lo que dice el ingeniero Cheput, y acá quiero, digamos, ir a ese terreno de conversar con él. Porque efectivamente Santos ya tiene una conducta que todos las conocemos. Todos conocemos que es predecible. Es predecible, o sea, no es un tipo que de pronto va a salir como no, ya sabemos que cualquier cosa puede pasar con Santos. Pero yo me pregunto, Cajamarca solo tiene grupos políticos adheridos al frente y al señor Santos.
no hay APRA, no hay Perú Posible, el APRA fracasado. Es que el APRA no tiene credibilidad en Cajamarca, y eso es algo que no está en el debate y lo desperdicia el gobierno. El APRA ha tenido al señor Horna como alcalde de Cajamarca y al presidente regional Pita durante 2 periodos, y casualmente son los causantes de que, a pesar del canon, durante 8 años y haber tenido no solamente la región, sino también las provincias, no han hecho nada por Cajamarca porque eran aliados de Yanacocha. Por supuesto. Entonces, cuando sale a discutir Absalón Vázquez, sale a discutir el alcalde Horna, sale a discutir contra Santos Lucho Guerrero, son personajes sin ningún tipo de credibilidad en Cajamarca. ¿Por qué? Porque ya han sido gestores públicos y han fracasado. ¿Me entiendes? Sí. Pero entonces tienen que ir nuevos actores con credibilidad y no los de antes que pactaron con Yanacocha, para que de esa manera se enfrenten a Santos, porque yo por lo pronto, yo sí creo en la inversión privada, pero también creo en el respeto al medio ambiente. ¿Por qué una mina en Canadá se hace respetando el medio ambiente y por qué acá se tienen que utilizar 4 lagunas, por ejemplo? Ellos pueden gastar, pero para eso se requiere de un ejercicio técnico, se requiere de un debate y de convencer a la población de que no van a sufrir las consecuencias de la explotación minera. Pero ¿qué sucede? Me pregunto yo en voz alta, cuando Yanacocha tiene una trayectoria de incumplimiento de promesas. Ese es el tema. O sea, acá la culpa no es del gobierno, y quiero dejarlo bien en claro. Eso es cierto. La culpa es de la minera, y aún más, cuando el presidente de la República, Ollanta, da un mensaje a la nación indicando los nuevos objetivos del proyecto Conga, el propio señor Roque Benavides, en una entrevista en el Diario de la República, sale y lo contradice. Entonces, a la buena voluntad del presidente sale el propio sabotaje de un miembro de Yanacocha. Entonces, ese entrampamiento el gobierno tiene que solucionarlo con mayor política. Yo confío de que este gobierno tenga operadores que convenzan a la población de Cajamarca de los beneficios de una adecuada inversión minera, ¿no? Claro, cuando usted trató el tema de que Yanacocha había hecho pues los méritos suficientes para tener a un pueblo en contra de ellos. Claro. No les creen, pues definitivamente, ¿no? Entonces, mira, ese es el problema que se ha venido realizando por generaciones. Pero yo voy a mencionar, no puedo mencionar el nombre de un minero, porque ha sido un empresario minero el que me lo ha contado, que me dijo en una oportunidad, van a una asamblea popular y se dice, ¿no? Señores, un funcionario de la mina atropelló mi becerrito. No ha sido un funcionario de la mina, no ha sido la camioneta de la mina, por un becerro, ¿no? Que atropelló y que la población reclamaba. A ese nivel se llega en algunos lugares de desprecio por las comunidades. Entonces, si las empresas mineras no entienden que tiene que haber una responsabilidad social, empresarial, por supuesto, no esa soberbia. Claro. Están en plena Semana Santa y los camionetones de las mineras están a todo volumen tomando cerveza. No respetan la cultura, y ese es un problema de los gerentes de las empresas mineras insensibles. No solo estamos hablando de Cajamarca, en general. En varios campamentos Rafa León, que escribe en Somos, ha hecho reportajes estupendos en los cuales él menciona esa falta de conexión con la cultura por parte de las empresas mineras. Y no de ahora, lo ha escrito hace 4 o 5 años, en los cuales él detalla la soberbia de estos señores que no respetan las fiestas populares. Entonces, si las empresas mineras no entienden que tienen que tener un respeto por las comunidades en su cultura, no solamente en el medio ambiente, sino en el plano cultural y social, pues simplemente se va a odiar a la minería en el Perú. Estamos conversando, queridos amigos, en esta parte final de nuestro programa con el señor Juan Cheput, ex ministro de Trabajo durante la administración de Alejandro Toledo y actual, como siempre, siempre ha sido importante dirigente de Perú Posible. Ingeniero Cheput, asumiéndome las interrogantes de Augusto, porque evidentemente los temas, a veces nosotros, ¿no? A veces cuando abrimos los noticieros estamos medio ahí desconcertados, ¿no? Salimos con buena vibra, para que de repente sale una cosa y otra, y parece que estamos administrando un país con lleno de conflictos y contradicciones, pero que la clase política aún no se pone de acuerdo cuáles son los temas prioritarios. Entonces yo le pregunto a usted, ustedes cuando analizan la situación política del Perú, yo lo he escuchado a usted en conferencias, lo he escuchado, incluso creo que hasta han llegado hasta aquí ponencias que usted hace en el exterior, siendo usted una cabeza visible, o sea, parte de la matriz cerebral de Perú Posible. ¿Dónde está la agenda que ustedes, digamos, tengan para poder cotejarle, decir, bueno, esto es lo que hay que discutir? Porque si no, usted sale, yo salgo, todos salimos a responder a la coyuntura, y a veces una coyuntura barata. ¿No es cierto? Que no construye nada al ciudadano. Los ciudadanos nos sentimos muchas veces frustrados porque no sentimos que las cosas vayan a funcionar cuando estamos a punto ya de celebrar 200 años de vida republicana. ¿No le parece que sería que ustedes asuman un liderazgo
para ya poner eso en blanco y negro y en la mesa, ya, así como se ha reunido Alan García, Toledo y oiga, pongamos los temas de cuáles son los temas prioritarios? Es que los temas prioritarios están en las 33 políticas de Estado de la Pero no se le puede resolver los 33. No, pero dentro de eso, como son políticas de Estado, uno puede establecer todo un sistema de metas y objetivos que están presentes. ¿Cuál es lo prioritario, por ejemplo, en este momento, urgente para ustedes? Bueno, en estos momentos 3 son los elementos prioritarios, desde mi punto de vista. En primer lugar, consolidar el crecimiento. Porque lo peor que le puede pasar a un país es salir de la pobreza, a un grupo de personas, sacar de la pobreza y luego que retornen, que ha sucedido con otros países, claro. No que nos estanquemos. Tenemos que consolidar el crecimiento. ¿Cómo se consolida el crecimiento? Con inversiones, con educación y con investigación y desarrollo. Y ahorro también. Y en educación hay déficit, en investigación y desarrollo hay déficit, y por otro lado, no estamos haciendo lo necesario para atraer mayor inversión por los problemas de conflictividad. En segundo lugar, combatir la informalidad, que y ese es un tema que yo planteo permanentemente al interior de mi partido, que es una bomba de tiempo, porque hoy en día el 65% de las personas que trabajan están en el mundo informal, y no lo sienten porque tienen 20, 25, 30, 35 años, pero cuando estos jóvenes de hoy que están en la informalidad tengan 65 años, no van a tener ni pensión ni derechos de salud. Y el Estado va a tener que repartir pensión 65 a todo el mundo, se va a convertir en una gigantesca bomba de tiempo que va a afectar al país. A propósito, ¿ustedes comparten la idea de estos programas sociales como pensión 65, beca 18? Por supuesto, ¿sí? Pero como planes coyunturales, en tanto se va logrando de que todas estas personas se incorporen a la formalidad. Yo creo que un programa social no tiene que ser permanente en el tiempo, sino simplemente como parte de un engranaje mayor en el cual la mayor cantidad de población deje de depender de los programas sociales y tenga el suficiente nivel de bienestar que ya no necesite de un apoyo del Estado. ¿Qué dice el presidente, el expresidente Alejandro Toledo, cuando se dan estas situaciones de conflicto y de repente él como que siempre quiere intervenir como el bombero, a venir a apagar un incendio, con la situación que se viene dando en Conga? Ha tenido una expresión incluso un poco, digamos, graciosa cuando dijo que él era el chapulín, ¿no?, de la política. ¿Cuál es su posición? Bueno, mi posición política es más, es una posición un poco más colectiva. Nosotros creemos que tenemos que apoyar a la gobernabilidad al presidente Ollanta, lo cual no significa de que uno claudique de la crítica. Si Alejandro Toledo hizo un gobierno que es reconocido como bueno, es porque tuvo crítica. Cuando a uno lo critican, uno reflexiona, y como consecuencia de esa reflexión actúa mejor, porque sabe que uno no puede hacer lo que quiere. Rectifica. Claro, ese es el gran papel de la oposición. Sí. Por eso los felicito a ustedes de que convoquen a personajes de la oposición, porque el gobierno necesita una conciencia crítica. Cuando uno no tiene una conciencia crítica, cree que está haciendo bien y de repente está por el mal camino. Pero para nosotros es indiscutible cuando escuchamos algunas voces que vienen del sector radical de la izquierda, de que hay que sacar al presidente, etcétera, etcétera. Estamos absolutamente en contra de eso. Somos permanentes defensores de la democracia y creemos en la gobernabilidad. Apoyar al presidente Ollanta significa apoyarlo en términos de gobernabilidad y de respeto a la democracia. Pero sin embargo nosotros creemos de que hay que hacer ajustes. El mayor énfasis en lo político, apoyarse más en el Congreso. Y yo creo que con la experiencia que está ganando rápidamente el presidente Ollanta, en estos días puede haber un giro a favor de la política. Hay una, interesante, hay una parte que a mí todavía me resulta un poco misteriosa, y pregunto, después de la reunión, luego que obviamente que tuvieron, y me imagino que deben haber tenido varias conversaciones de tanto el presidente Ollanta con Alejandro Toledo, o sea, descártelo usted o confirme, no sé, ¿Wilfredo Pedraza fue sugerido por usted? No, en absoluto. En absoluto. Pedro Cateriano sí fue sugerido. No, yo creo que Mario Vargas Llosa. Pero Mario Vargas Llosa está muy cercano a usted. Claro, Mario Vargas Llosa es muy amigo de Alejandro Toledo, pero es más amigo de Pedro Cateriano. Y yo conozco a Pedro, sé que es una persona que puede ser un poco temperamental, pero es absolutamente honesto. Y es una persona muy bien intencionada. Pero esas características políticas temperamentales que él tiene, yo creo que si las morijera un poco, podríamos tener un buen ministro de Defensa. Ahora, ¿qué me preocupa a mí? Y lo digo eso sí por anticipado. Parece que no es político, pues, ¿no?
Él tiene experiencia en la acción parlamentaria. Claro, además él estuvo en la campaña de Mario Vargas Llosa. O sea, que el político es graduado y magíster, creo yo. Sí. Y ese temperamento tiene que controlarlo en todo. Tiene que controlarlo porque yo creo que en estos momentos un enfrentamiento abierto contra la clase política no conviene. Estamos en un momento en el cual tenemos que solucionar este clima de conflictividad y entender, como decía hace unos minutos, que el Perú necesita seguir creciendo. Y para eso necesitamos reformas puntuales. Yo me pregunto, este interrogante de las preocupaciones que a veces uno empieza, ¿no?, a evaluar. ¿Por qué usted es el secretario general de Perú Posible? Si usted es un hombre ponderado, bastante informado, tiene buenas relaciones con toda la clase política, nadie lo achaca, nadie lo acusa de nada, experiencia de gobierno, sigue usted estudiando, quiere ser un buen líder político. ¿Por qué Alejandro Toledo no lo nombra usted, o lo eligen ya, pues, secretario general? ¿Qué pasa? Entre noviembre y diciembre debe ser la elección del próximo secretario general. ¿Usted se postula? Todavía no lo he decidido. No, ahí en el una vez, porque las cosas no son para después, señor. En el abanico. Yo digo porque a mí ayer el otro día que hemos tenido una interesantísima comparación de Marisol Perestello. Sí. Con el congresista Otárola. Me pareció inteligente porque incluso entre ellos se invitaban, no, tú ven a mi partido, inscríbete en el tuyo, inscríbete en el mío, no, entonces una cosa así, y hay gente digamos del nivel de su generacional suyo, que yo sé que están en muy buen nivel de preparación para asumir responsabilidades, pero que parece que los caudillos no los quieren tener pues en la estampita. No, claro, pero nosotros ya tenemos claro en Perú Posible de que si hay que postular, y lo digo porque somos varias personas, no vamos a someternos a ningún tipo de imposición, no, porque solo ¿no? O sea, que las bases decían, porque yo creo que Perú Posible tiene que pasar por un proceso de retransformación, claro, en el cual va a jugar papel importante todas aquellas personas que crean que tenemos que consolidarnos como partido político. Por cierto, y la credibilidad va de por medio, ¿no es cierto? Cada cosa que se dice, cada palabra que se pronuncia de un dirigente claro y transparente, ahí va la responsabilidad, y eso va creando confianza en los ciudadanos, confianza en la gobernabilidad. Ingeniero Juan Chepuy, como siempre, usted sabe, es un gusto. De igual forma, Alberto, de igual forma. Nuestros modernos estudios, ya sabe usted, pase la voz, se comparte aquí las ideas. Así es. Tenemos un programa los sábados, diálogo abierto, de debate, 8 a 9 de la mañana, que con todas las personalidades políticas más representativas. Llegamos a todo el territorio nacional y ahora compartimos la plataforma de noticias. Y yo me permito felicitar públicamente a Radio Nacional porque dentro de su contexto histórico ha decidido por voces inteligentes como la que encarnas tú, Alberto, y tú también, Augusto. Creo que el Perú, nuestro país, necesita en medio de esta vorágine de desinformaciones o de predominio de la violencia y cosas banales, de preguntas inteligentes y de diálogos tan sobrios como el que hemos tenido esta mañana. Lo felicito. Muchísimas gracias. Y nosotros tenemos que